Bienvenidas a Red de Venganza. Aquí compartimos historias ficticias de mujeres valientes, madres, hijas, esposas. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. La noche en que mi madre decidió enterrarme viva frente a 300 personas, yo llevaba un vestido negro prestado unos tacones que me estaban matando desde la entrada del hotel y una sonrisa lo suficientemente firme como para que nadie notara que me estaba rompiendo por dentro. La fiesta se celebraba en un salón de Polanco, donde todo brillaba demasiado: las copas, los candelabros, los apellidos, las apariencias. Mi hermana Camila se movía entre empresarios, inversionistas y políticos, como si ya fuera la dueña del lugar, como si cada mirada confirmara lo que todos esperaban de ella. Yo, en cambio, estaba sentada cerca de la puerta de servicio, medio escondida detrás de un arreglo floral enorme, como si mi presencia fuera un detalle incómodo que había que disimular. Fue entonces cuando mi madre alzó la voz lo suficiente para que no solo la escuchara su mesa, sino también varias personas alrededor. Señalándome con la copa en la mano, dijo: «No le den nada importante a Blanca. Esa niña no es lo bastante inteligente ni para cuidar su propio dinero». Algunas personas fingieron no oír, otras sonrieron con incomodidad, y unas cuantas incluso rieron. Mi hermana no dijo nada. Yo sentí que la sangre me abandonaba la cara. Quise desaparecer, quise levantarme, quise gritar. No hice ninguna de las tres. Exactamente 58 minutos después, un hombre que no conocía se detuvo frente a mí, dejó un sobre color crema en mis manos temblorosas y susurró: «Tu abuela esperó este momento durante años. Ya es hora de que les muestres quién eres realmente». No era la primera vez que mi madre me humillaba, pero sí era la primera vez que lo hacía frente a tantas personas que realmente importaban para el mundo en el que mi familia vivía. Y eso lo cambiaba todo, porque en ese salón no solo había invitados, había testigos, gente que decidiría quién valía y quién no en los próximos años. Y esa noche mi madre había dejado claro en qué categoría me colocaba. Me llamo Blanca Montes. Tenía 29 años esa noche, y aunque nací dentro de una de las familias inmobiliarias más importantes de la Ciudad de México, nunca había sido tratada como parte real de ella. Crecí rodeada de lujos, sí, pero también de silencios incómodos, de comparaciones constantes y de una sensación permanente de estar fuera de lugar. Esa noche no era diferente, solo que esta vez ya no se trataba de pequeñas humillaciones privadas. Esta vez era público, definitivo. Apenas unas horas antes había recibido un correo que me informaba que mi puesto en la empresa familiar había sido eliminado por una reestructuración interna. Nadie me llamó, nadie me explicó nada. Simplemente decidieron que ya no hacía falta que estuviera ahí, así sin más. Y ahora, sentada en ese salón viendo cómo todos celebraban a mi hermana como la futura heredera, entendí que no era coincidencia, era un cierre. Me estaban sacando de todos los espacios al mismo tiempo. Miré alrededor. El lugar estaba lleno de caras conocidas, de personas que habían visto crecer a Camila, que hablaban de ella como si fuera inevitable, como si su éxito ya estuviera escrito. Mi padre se movía entre ellos con la seguridad de quien cree que todo está bajo control. Mi madre sonreía elegante, perfecta, como si nada de lo que acababa de decir fuera cruel, como si fuera normal, como si yo no estuviera ahí. Ni siquiera me habían sentado con ellos. Mi lugar estaba cerca de la puerta por donde entraban y salían los meseros. En un momento, una hostess se acercó y me preguntó si necesitaba algo, como si fuera parte del personal. No me sorprendió. En esa familia yo siempre había sido fácil de confundir con alguien que no pertenecía. En el escenario mi padre tomó el micrófono. El salón se fue quedando en silencio poco a poco. Camila subió junto a él, impecable, segura, como si hubiera ensayado ese momento toda su vida. Y tal vez lo había hecho. Él comenzó a hablar de legado, de crecimiento, de visión. Habló de futuro. Y cuando mencionó su nombre como la persona que continuaría, con todos los aplausos llenaron el salón. Yo no aplaudí. No porque no pudiera,
sino porque en ese momento entendí algo con una claridad que me dolió más que cualquier insulto. No solo no era parte del plan, nunca lo había sido. Fue entonces cuando noté al hombre otra vez. No estaba mezclándose con los demás. No reía, no brindaba, no buscaba atención. Solo observaba. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que no estaba ahí por casualidad. Se acercó sin prisa, como si ya hubiera decidido el momento exacto en que debía hacerlo. Dijo mi nombre completo, Blanca Montes, con una precisión que me hizo sentir expuesta. Luego sacó el sobre y lo colocó en mis manos. No explicó demasiado, no hizo un discurso. Solo dijo que mi abuela había esperado ese momento, que era hora. Miré el sobre como si pudiera responderme algo por sí mismo. Sentí un impulso de abrirlo ahí mismo, pero el ruido del salón, las voces, la presencia constante de mi familia, todo me empujaba a salir de ahí. Me levanté sin llamar la atención y caminé hacia el pasillo lateral. El sonido de la fiesta se fue apagando detrás de mí. Cada paso se sentía más real que el anterior, como si estuviera saliendo de una escena que ya no me correspondía. Me apoyé contra la pared y abrí el sobre con cuidado. Dentro había documentos, papeles gruesos oficiales. No entendí todo de inmediato, hasta que lo vi. El cheque, mi nombre, y una cantidad que no tenía sentido. Parpadeé varias veces como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo, pero no cambió. No era un error, no era una ilusión. Alguien había decidido que yo valía algo, y no poco. Mi respiración se volvió irregular. No sabía si sentir miedo, alivio o incredulidad. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo, algo no encajaba con la historia que siempre me habían contado sobre mí. Y entonces escuché su voz, Blanca. Mi cuerpo se tensó antes de girarme. La voz de mi madre estaba demasiado cerca. Apreté el cheque con fuerza dentro del sobre, sintiendo que de alguna manera todo acababa de cambiar, aunque todavía no entendiera cómo. Escondí el sobre contra mi pecho antes de girarme, como si ese simple gesto pudiera proteger algo que todavía no entendía del todo. Mi madre estaba a unos pasos de mí, con esa mirada afilada que siempre usaba cuando sentía que algo se salía de su control. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó bajando la voz, pero no la tensión. Negué con la cabeza intentando sonar normal. Nada. Necesitaba aire. Me observó unos segundos más evaluando si valía la pena insistir y luego simplemente suspiró. Regresa. No hagas un espectáculo. Asentí sin discutir. Era lo que siempre hacía. Pero mientras volvía al salón con el sobre escondido dentro de mi bolso, supe que algo ya no encajaba de la misma manera dentro de mí. El ruido de la fiesta volvió a envolverme, pero esta vez lo sentí lejano, como si estuviera escuchándolo desde otro lugar. Vi a Camila rodeada de gente riendo, aceptando felicitaciones, moviéndose con la seguridad de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa punzada automática de inferioridad. Sentí distancia, como si estuviera viendo una escena que ya no me incluía. Supongo que todo empezó mucho antes de esa noche, mucho antes de la empresa, incluso antes de que entendiera lo que significaba la palabra fracaso. Crecí en una casa en Lomas de Chapultepec que parecía sacada de una revista, pisos de mármol, ventanales, enormes muebles perfectamente colocados. Todo estaba diseñado para impresionar a quien entrara, pero había algo que nunca estuvo ahí: calidez. En esa casa todo tenía un propósito, excepto yo. Mi padre Héctor Montes no creía en los errores, creía en resultados. Mi madre Patricia no creía en las imperfecciones, creía en la imagen. Y yo era lo que no encajaba en ninguna de esas dos cosas. Camila, en cambio, era todo lo que ellos necesitaban. Inteligente, segura, impecable. Desde muy pequeña supieron exactamente qué hacer con ella. La inscribieron en las mejores escuelas, le pagaron clases privadas, la prepararon para hablar, para liderar, para brillar. Conmigo no fue igual. Tenía 7 años cuando la maestra llamó a mis padres por primera vez.
Les explicó que tenía dificultades para leer, que procesaba la información de manera distinta, que necesitaba apoyo. Recuerdo haber estado sentada en la sala mientras hablaban, mirando sus caras, intentando entender si eso significaba que algo estaba mal conmigo. Mi madre fue la primera en responder. Sonrió de forma educada y dijo: "No todos los niños nacen para aprender igual". En ese momento no entendí el peso de esa frase. Años después, la escucharía transformarse en algo mucho más directo. Primero es lenta, luego no entiende, y finalmente, sin ningún intento de suavizarlo, es tonta. No lo decían siempre con crueldad evidente. A veces lo decían con una especie de resignación elegante, como si fuera una verdad incómoda que había que aceptar, pero lo repetían lo suficiente como para que dejara de cuestionarlo. Empecé a creerles. Dejé de levantar la mano en clase, dejé de intentar responder, dejé de pedir ayuda. Era más fácil asumir que no podía que arriesgarme a confirmar que tenían razón. En la misma casa, a unos metros de distancia, Camila era celebrada por cada logro. Recuerdo cenas donde hablaban de sus calificaciones, de sus premios, de su futuro. A mí me preguntaban poco, y cuando lo hacían, mi madre solía responder por mí. A Blanca le cuesta más, pero hace lo que puede. Las personas asentían, sonreían con lástima, y la conversación volvía a girar alrededor de mi hermana. Había momentos específicos que se me quedaron grabados. Una vez, durante una reunión familiar, alguien me preguntó qué quería estudiar cuando fuera mayor. Abrí la boca para responder, pero mi madre intervino antes. Algo sencillo, seguramente. Lo importante es que sea feliz. Todos rieron suavemente. Yo también fingí una sonrisa, pero por dentro algo se apagó ese día. Durante mucho tiempo pensé que eso era todo lo que había, que ese era el papel que me correspondía, hasta que apareció mi abuela Teresa. Ella no vivía con nosotros, pero pasaba temporadas en la casa o me invitaba a la suya. Desde la primera vez su forma de mirarme fue distinta, no con lástima, no con impaciencia, con curiosidad. Me hacía preguntas que nadie más me hacía, y cuando no entendía algo no me corregía de inmediato. Cambiaba la forma de explicarlo. En lugar de obligarme a leer textos largos, dibujaba esquemas. Convertía historias en mapas, conceptos en imágenes. Poco a poco empecé a entender cosas que antes me parecían imposibles. No porque fueran más fáciles, sino porque alguien finalmente me estaba enseñando en un idioma que yo podía entender. Un día, después de ayudarme con un ejercicio, me miró y dijo: "No eres lenta, Blanca. Solo ves el mundo de otra manera". Esa frase se quedó conmigo, no porque eliminara todo lo demás que había escuchado, sino porque era la primera vez que alguien me ofrecía otra versión de mí misma. Con el tiempo empecé a notar patrones, a ver conexiones entre cosas que antes parecían separadas. No siempre podía explicarlo con palabras, pero podía entenderlo. Y mi abuela lo veía, lo valoraba. Nunca intentó encajarme en el molde de Camila. Nunca me comparó. También veía cómo me trataban en casa. No decía mucho al respecto, pero había momentos en los que su silencio era más elocuente que cualquier discusión. Una tarde, después de que mi madre me corrigiera delante de invitados, me encontró en la cocina intentando no llorar. Se sentó a mi lado y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. El problema no es que tú no encajes, es que hay quienes necesitan que no encajes. Años después, esas palabras volverían a mí con un significado completamente distinto. Antes de que muriera, me dio un pequeño cofre de madera. Era sencillo pero pesado, como si lo que guardara dentro tuviera más valor del que parecía. "No lo abras todavía", me dijo. "Hazlo cuando realmente entiendas quién es tu familia". Asentí, aunque no comprendía del todo lo que quería decir. Guardé el cofre y nunca lo abrí, hasta esa noche. De pie en medio de un salón lleno de gente que celebraba a mi hermana, con un sobre escondido en mi bolso y la voz de mi madre aún resonando en mi cabeza, sentí que algo empezaba a encajar. Miré a mi alrededor una vez más. A mi padre seguro de sí mismo, a mi madre perfecta para las cámaras, a Camila ocupando el lugar que siempre fue suyo. Y por primera vez no los vi como figuras inalcanzables.
Los vi como un sistema. Apreté el bolso con más fuerza sintiendo el peso del sobre dentro. Entonces recordé el cofre de madera guardado durante años esperando un momento que yo nunca había sabido identificar. Hasta ahora. Esa noche mientras todos celebraban entendí algo que me heló la sangre, tal vez el momento de abrirlo. Ya había llegado. Entré a Montes Desarrollos en 2022 creyendo que si trabajaba lo suficiente tarde o temprano encontraría un lugar que fuera mío. No pedía privilegios ni reconocimiento inmediato. Solo quería una oportunidad real. Mi padre aceptó mi solicitud sin entusiasmo, como si fuera una formalidad incómoda que debía cumplir. Me asignaron un puesto administrativo básico con un salario bajo y tareas que cualquiera podía hacer. Fotocopiar, organizar agendas, reservar salas de juntas, preparar café. Nada más. El mismo mes Camila fue presentada como asesora legal de alto nivel. Su llegada fue anunciada, celebrada, difundida. La mía ignorada. Al principio pensé que era temporal, que tenía que empezar desde abajo, que si demostraba compromiso eventualmente alguien lo notaría, pero pronto entendí que no era una etapa. Era un lugar fijo dentro de un sistema que ya estaba diseñado. Nadie esperaba que avanzara. Nadie estaba interesado en ver qué podía hacer. En la oficina casi nadie usaba mi nombre. Era la chica de administración o la hermana de Camila. Incluso empleados nuevos entendían en cuestión de días cuál era mi posición. No necesitaban que alguien se los explicara. Bastaba con observar cómo me hablaban, cómo me interrumpían, cómo asumían que no entendería nada más allá de lo básico. No me trataban como inútil. Me trataban como alguien que no valía la pena. Había pequeñas cosas que acumuladas se volvían imposibles de ignorar. Me pedían café mientras hablaban de decisiones importantes sin siquiera bajar la voz. Me entregaban documentos sin contexto como si mi función fuera simplemente mover papeles de un lugar a otro. Una vez un ejecutivo dejó un archivo sobre mi escritorio y dijo: «Esto es demasiado técnico, pero al menos puedes imprimirlo». Sonrió como si fuera un comentario amable. Yo asentí como siempre, pero cuando nadie miraba leía. Pasaba horas revisando documentos no porque fuera parte de mi trabajo, sino porque era la única forma que tenía de entender lo que realmente ocurría. Al principio me costaba. Las cifras, los términos legales, la estructura compleja de los proyectos. Todo parecía diseñado para excluirme. Así que empecé a hacer lo único que sabía hacer: dibujar, esquematizar, conectar. Convertía contratos en diagramas. Transformaba listas de empresas en mapas. Empecé a ver patrones, relaciones, repeticiones que no parecían casuales. No siempre podía explicarlo en voz alta, pero podía verlo. Y eso era suficiente. Fue así como noté el primer detalle extraño. Un proyecto grande, uno de los más importantes del portafolio, tenía una estructura que no encajaba. Había demasiadas empresas intermediarias, demasiados pasos innecesarios, demasiadas capas entre el origen del dinero y su destino final. Al principio pensé que era complejidad normal, pero cuanto más lo analizaba, más claro se volvía: no era desorden, era diseño. Intenté comentarlo una vez, de forma cuidadosa, sin afirmar nada, solo preguntando. El director financiero me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Eso no es tu área», respondió sin molestarse en disimular el desprecio. «Concéntrate en lo que te corresponde». No volví a intentarlo, no en voz alta, pero no dejé de observar. En paralelo, la imagen de Camila dentro de la empresa crecía cada día. Aparecía en reuniones, en presentaciones, en artículos internos. Era la cara visible del futuro. Todo estaba alineado para sostener esa narrativa. Y funcionaba. Nadie la cuestionaba. Nadie necesitaba hacerlo. Un día, mientras llevaba unos documentos a una sala de juntas, escuché su voz desde el pasillo. No estaba sola. Hablaba con dos personas del equipo legal. Me detuve sin querer al reconocer mi nombre. «No es un problema», decía Camila, con un tono tranquilo. «Mantener a Blanca aquí es solo práctico. A mis padres les da paz. Así no sienten que la están dejando fuera».
Hubo un breve silencio seguido de una risa ligera. Además continuó, no es como si fuera a competir con nadie. Me quedé inmóvil, no porque me sorprendiera lo que decía, sino por la facilidad con la que lo hacía, como si yo fuera un detalle administrativo más, una carga que había que gestionar, no una persona. No entré a la sala, di media vuelta y seguí caminando con una calma que no sentía por dentro. Algo cambió ese día. No fue una explosión, fue más bien una desconexión. Dejé de esperar que alguien me viera. Dejé de intentar demostrar nada. Y empecé a mirar todo con otros ojos. Ya no trabajaba para encajar. Trabajaba para entender. Mis esquemas se volvieron más complejos, más precisos. Empecé a guardar copias, a organizar información, a construir una visión que nadie más parecía tener. No porque fuera más inteligente, sino porque nadie más estaba mirando desde ese lugar. Fue entonces cuando apareció ese nombre. Al principio era solo una referencia en un documento secundario, una empresa que participaba en una de las capas del proyecto. No me llamó la atención de inmediato, pero luego lo vi de nuevo. Y otra vez, en diferentes archivos, en diferentes niveles, siempre conectado, de forma indirecta. No debería estar ahí. Volví a revisar todo desde el principio. Dibujé nuevas conexiones. Seguí el flujo. Y cuanto más lo hacía, más evidente se volvía ese nombre. No era un error. Era una pieza. No sabía exactamente qué significaba todavía, pero sí sabía algo con certeza. Si ese nombre estaba ahí, alguien lo había puesto. Y si alguien lo había puesto, no quería que fuera evidente. Levanté la vista del papel sintiendo una presión extraña en el pecho. Por primera vez desde que entré a esa empresa no me sentí invisible. Me sentí incómodamente cerca de algo, algo que no debía haber visto. Y en ese momento entendí algo que no debía haber entendido nunca. Ese nombre no estaba ahí por casualidad. Y si tenía razón, mi familia no solo me había ignorado, me había estado ocultando algo mucho más grande. Volví a mirar el nombre una vez más como si repetirlo en silencio pudiera cambiar lo que significaba. No lo hizo. Seguía ahí encajando demasiado bien dentro de un esquema que nadie más parecía ver. Cerré el archivo con cuidado como si alguien pudiera notar lo que estaba pensando, con solo observar mi pantalla. Sentí un impulso extraño de seguir investigando en ese mismo instante, de ir más profundo, de confirmar lo que empezaba a sospechar. Pero entonces la notificación llegó. Un correo nuevo. El asunto era simple, frío, impersonal. Reestructuración interna. Lo abrí sin pensar demasiado. Al principio no entendí lo que estaba leyendo. Las palabras estaban ahí claras, ordenadas, legales, pero mi mente no lograba procesarlas. Su posición será eliminada. Agradecemos su tiempo. La transición se llevará a cabo. Lo leí una vez, dos, tres, como si en algún momento fuera a encontrar una línea distinta, una explicación escondida, algo que justificara lo que estaba pasando. No lo había. Nadie me había llamado a la oficina. Nadie había tenido una conversación conmigo. No hubo advertencia, ni señal previa, ni siquiera la cortesía de decirlo en persona. Simplemente decidieron que ya no era necesaria, así sin ruido, sin conflicto, como si borrar mi nombre de un sistema fuera suficiente para borrar mi existencia. Me quedé sentada mirando la pantalla con las manos inmóviles sobre el teclado. Intenté pensar en algo práctico, en números, en fechas, en cuánto tiempo tenía antes de que todo se volviera irreversible, pero lo único que podía escuchar era una frase repitiéndose dentro de mí: ya no haces falta. Miré alrededor. La oficina seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Teclados sonando, conversaciones en voz baja, pasos en el pasillo. Una persona se acercó a mi escritorio y dejó unos documentos sin mirarme. ¿Puedes imprimir esto? Asentí automáticamente. Tomé los papeles, caminé hacia la impresora, hice lo que me pidió. Nadie sabía.
O si lo sabía, no importaba lo suficiente como para detenerse. Ese fue el momento en que entendí algo que dolió más que el correo en sí. El mundo no se detiene cuando a ti te rompen. Regresé a mi escritorio y abrí mi bandeja de entrada otra vez. El correo seguía ahí tan neutro como la primera vez. Intenté imaginar mi vida fuera de ese edificio, sin ese trabajo, sin ese apellido dentro de ese contexto. Pensé en el alquiler, en los gastos, en la falta de ahorros reales. Pero incluso eso parecía secundario frente a otra verdad más pesada. La empresa era lo último que me conectaba a esa familia. Y ahora ni eso. Podría haberme ido en ese momento, haber recogido mis cosas y salir sin mirar atrás. Pero no lo hice. Me quedé. No porque tuviera algo que terminar, sino porque no estaba lista para aceptar que ya no había nada que sostener. Las horas pasaron lentamente. La oficina se fue vaciando. Las luces comenzaron a apagarse en algunas áreas. El ruido disminuyó hasta convertirse en un murmullo lejano. Me quedé organizando archivos que ya no me correspondían, revisando listas que pronto dejarían de incluirme. Era una forma de retrasar lo inevitable. Cuando finalmente me levanté, el edificio estaba casi en silencio. Caminé por el pasillo sin rumbo claro, sintiendo que cada paso me alejaba de algo que nunca había sido completamente mío. Fue entonces cuando escuché voces. Venían de la oficina de mi padre. Me detuve sin pensarlo. No era la primera vez que escuchaba conversaciones desde fuera, pero esta vez había algo distinto. Tal vez era el contexto. Tal vez era la sensación de que ya no tenía nada que perder. Reconocí su voz primero, luego la de mi madre. No podemos permitir que esto se vea mal, decía ella. La transición tiene que ser limpia. Lo será, respondió él. Por eso era necesario sacarla ahora. Sentí que el aire se volvía más pesado. No podemos tener a Blanca en la empresa cuando Camila tome el control, continuó mi padre. Genera preguntas, incomodidad. No encaja. Hubo una pausa breve. No es que no pueda, añadió después, con un tono más bajo. Es que no sirve para lo que necesitamos proyectar. Me quedé completamente inmóvil. Cada palabra caía con una precisión que dolía más que cualquier insulto directo. No podemos cargar con eso, dijo mi madre. Ya bastante hemos hecho. Entonces llegó la frase que lo cambió todo. Es una liability familiar. No la dijo con rabia, ni siquiera con desprecio. La dijo como quien describe un dato objetivo, un riesgo que hay que gestionar. En ese momento algo dentro de mí dejó de resistirse. Ya no dolía como antes, no como cuando era niña, no como cuando intentaba demostrar que podían estar equivocados. Esto era distinto. Era frío, claro, definitivo. No me estaban rechazando por error. Me estaban eliminando por decisión. Me alejé lentamente de la puerta, asegurándome de no hacer ruido. No quería que supieran que había escuchado. No porque me importara ocultarlo, sino porque por primera vez quería observar sin intervenir. Caminé hasta la salida del edificio sin prisa. Afuera el aire nocturno me golpeó con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. Me quedé unos segundos ahí sin moverme, intentando entender lo que acababa de pasar. Pensé en el proyecto que había estado analizando, en ese nombre que no encajaba, en las estructuras que parecían diseñadas para ocultar más de lo que mostraban, y de pronto todo empezó a alinearse de una forma inquietante. No solo me estaban sacando a mí, estaban reorganizando algo más grande. Y yo era un elemento que no podían permitir dentro de ese nuevo orden. Respiré hondo. No lloré. No grité. No sentí la necesidad de hacerlo. Sentí algo más peligroso. Claridad. Al día siguiente me preparé para la fiesta en Polanco. Elegí lo poco que tenía sabiendo que no iba a encajar en ese lugar. Pero no importaba. No iba como invitada. No iba como hija. Iba como alguien que estaba a punto de ver con sus propios ojos cómo se cerraba oficialmente la historia que nunca le permitieron escribir. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, miré por la ventana sin realmente ver nada. Pensé en todo lo que había intentado ser.
en todo lo que había dejado de intentar y en todo lo que tal vez nunca había sido el problema. Cuando el hotel apareció frente a mí, iluminado perfecto, preparado para celebrar, sentí una calma extraña. En ese momento todavía no lo sabía. Pero esa noche no iba a ser el final de mi historia mi diaria, en esa familia. Iba a ser el comienzo de algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Apreté el sobre contra mi pecho, mientras la voz de mi madre se acercaba como si ese simple gesto pudiera proteger algo que aún no entendía del todo. Lo deslicé dentro de mi bolso en un movimiento rápido, casi instintivo, y cuando me giré mi rostro ya estaba compuesto. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mirándome con esa mezcla de control y sospecha que siempre tenía cuando algo no encajaba en su guión. Nada. Solo necesitaba aire, respondí. Me sostuvo la mirada unos segundos más, evaluando, calculando como si intentara decidir si yo era un problema que debía resolver en ese momento o más tarde. Finalmente suspiró. Regresa, no hagas un espectáculo. Asentí, pero en lugar de volver directamente al salón, caminé en la dirección opuesta. El ruido de la fiesta se fue apagando detrás de mí. Cada paso hacia la salida se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible que no sabía que existía hasta ese momento. Abrí la puerta lateral y el aire de la noche me golpeó con una claridad que me obligó a respirar hondo. Me apoyé contra la pared del exterior del hotel, lejos de las luces, lejos de las miradas, lejos de todo lo que acababa de pasar. Entonces saqué el sobre. Lo abrí con cuidado como si temiera que su contenido pudiera desaparecer si lo hacía demasiado rápido. Dentro había documentos formales, papeles gruesos, sellos, firmas. No entendí todo al principio. Mis ojos recorrían las líneas, pero mi mente iba más lenta, hasta que lo vi. El cheque, mi nombre completo, y una cantidad que no tenía sentido. Parpadeé varias veces, convencida de que estaba leyendo mal. 50 millones. No podía ser. Volví a mirar. Seguía ahí. No era una ilusión. No era un error de impresión. Era real. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Durante años me habían hecho creer que no podía manejar ni lo más básico, que no era capaz de sostener nada importante. Y ahora alguien había puesto en mis manos una cifra que podía cambiarlo todo. No es un error, dijo una voz a mi lado. Me giré de inmediato. Era el hombre que me había entregado el sobre. Estaba ahí a unos pasos con la misma calma con la que se había acercado antes. No parecía sorprendido por mi reacción, como si ya supiera exactamente lo que ese momento significaría para mí. ¿Quién es usted?, pregunté todavía, tratando de mantener el equilibrio entre incredulidad y control. Julián Rivas, respondió, abogado de confianza de Teresa Saldaña. El nombre de mi abuela se asentó en el aire entre nosotros como algo sólido, real. Esto forma parte de una estructura legal que ella preparó hace años, continuó, fuera del control de su padre. Bajé la mirada al cheque otra vez. Mis manos temblaban, pero ya no por miedo. Era otra cosa, algo más profundo, más antiguo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Julián no respondió de inmediato. Me observó con una atención distinta a la de cualquier otra persona en ese entorno. No con lástima, no con juicio. Porque este no es un regalo, dijo finalmente. Es una decisión. Y este era el momento en el que usted iba a necesitarlo. No añadió nada más. No hizo falta. Miré hacia la entrada del hotel. A través del cristal podía ver el reflejo de la fiesta. Luces, movimiento, celebración. Mi familia. Mi historia. Todo lo que hasta hace unas horas parecía definir quién era. Y sin embargo, por primera vez no sentí que tuviera que volver ahí. Gracias, dije en voz baja, sin saber exactamente si era suficiente. Julián asintió levemente. Esto es solo el inicio, añadió. Hay más. No pregunté qué significaba eso. Todavía no.
Sabía que si me quedaba ahí, si intentaba entenderlo todo en ese momento, iba a perder algo más importante. Tomé el sobre, lo guardé con cuidado y me alejé del hotel sin mirar atrás. El trayecto a casa fue silencioso. No puse música, no revisé el teléfono, solo sostuve el bolso con ambas manos como si dentro llevara algo frágil, algo que podía desaparecer si dejaba de prestarle atención. Cuando llegué al apartamento estaba en penumbra. Encendí una luz y cerré la puerta detrás de mí con suavidad. El silencio fue inmediato, absoluto. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie unos segundos sin moverme. Todo lo que había pasado en las últimas horas empezó a caer sobre mí al mismo tiempo. La fiesta, las palabras de mi madre, el cheque, Julián, mi abuela, mi abuela. Miré hacia el rincón donde había guardado el cofre de madera años atrás. Lo había dejado ahí y lo había olvidado como si su existencia dependiera de que yo no estuviera lista para abrirlo. Hasta ahora. Me acerqué lentamente, lo tomé entre mis manos y lo llevé a la mesa. Era más pesado de lo que recordaba. Pasé los dedos por la superficie sintiendo cada detalle, cada marca. Durante años había evitado este momento sin saber exactamente por qué. Respiré hondo y lo abrí. Dentro había una carta, documentos antiguos y una pequeña memoria USB. Todo estaba cuidadosamente ordenado como si cada elemento tuviera un propósito específico. Tomé la carta primero. La reconocí de inmediato. La letra de mi abuela era firme, clara, sin adornos innecesarios. Blanca comenzaba. Leí despacio, no porque no pudiera avanzar, sino porque cada palabra parecía pesar más de lo que esperaba. No hablaba de lástima, no hablaba de consuelo, hablaba de verdad. Decía que no era incapaz, que nunca lo fui, que lo que me había pasado no era un accidente ni una limitación natural. Era el resultado de decisiones, de omisiones, de una forma de organizar el mundo en la que yo no encajaba porque no querían que encajara. Blanca no fue insuficiente, escribió. Fue convenientemente dejada atrás. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo se acomodaba. Seguí leyendo. Había anotaciones, fechas, momentos que yo recordaba pero que nunca pensé que alguien más hubiera visto. Situaciones en las que me habían ridiculizado, ignorado, reducido. Mi abuela no solo lo había notado, lo había registrado. No estaba loca, no estaba exagerando. Alguien había visto todo. Las lágrimas llegaron sin aviso, no como un estallido, sino como algo inevitable. No lloraba solo por el dolor, lloraba por el reconocimiento. Dejé la carta a un lado y tomé los documentos. Entre ellos había copias del acta de fundación de la empresa, papeles legales, firmas. Y luego algo que hizo que mi respiración se detuviera por un segundo. Un registro del año 2018. Leí con más atención. Era un intento formal de remover a mi abuela del control de la empresa argumentando que ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. Firmado. Presentado. Rechazado. Mi padre. Cerré los ojos un instante, no por sorpresa, sino porque de alguna forma todo empezaba a tener sentido. Tomé la memoria USB. La sostuve entre mis dedos unos segundos antes de levantarme. Caminé hasta mi laptop, la encendí y la conecté. La pantalla se iluminó mostrando varias carpetas organizadas con precisión. No era información caótica, era un sistema, un mapa. Abrí la primera carpeta y el nombre que apareció en la pantalla hizo que todo dentro de mí cambiara de lugar. Si Héctor intenta destruirte. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo cómo algo se reorganizaba dentro de mí con una claridad que nunca había experimentado antes. Mi abuela no solo había visto lo que me pasaba, lo había anticipado y había dejado todo preparado. En ese momento entendí algo que ya no podía ignorar. Esto no era solo una oportunidad para sobrevivir. Era la primera vez que tenía en mis manos una forma real de cambiar las reglas del juego. Abrí la carpeta sin moverme de la silla
con la sensación de que si respiraba demasiado fuerte, podía alterar lo que estaba a punto de descubrir. Si Héctor intenta destruirte, el nombre no era una metáfora, era una advertencia directa. Dentro había documentos organizados con una precisión que reconocía al instante, fechas, esquemas, vínculos entre empresas, decisiones clave. No era solo información, era un mapa completo de cómo funcionaba el sistema que mi padre había construido y de cómo podía romperse. Miré la hora en la esquina de la pantalla. Sabía que no tenía días para procesarlo todo. Tenía horas, tal vez menos. Si lo que había escuchado la noche anterior era cierto, la transición hacia Camila ya estaba en marcha. Y una vez que se consolidara cualquier movimiento mío, sería irrelevante. Tenía 72 horas. Cerré los ojos un segundo y luego empecé a trabajar. Dividí todo en 3 frentes: legal, financiero y político. No lo pensé demasiado. Solo seguí la forma en la que mi mente siempre había funcionado. Dibujé esquemas, conecté nombres, marqué patrones. Donde antes había caos, ahora empezaba a haber estructura. Por primera vez en mi vida no estaba tratando de adaptarme a la información. La información se estaba adaptando a mí. Llamé a Julián. No perdió tiempo en explicaciones innecesarias. Confirmó la validez de los documentos, me explicó qué partes podían presentarse formalmente y cuáles necesitaban contexto. Me dijo algo que se me quedó grabado. Tener razón no es suficiente. Necesitas que no puedan ignorarte. Colgué y seguí. Busqué nombres dentro del consejo. Personas que habían trabajado con mi abuela. Algunos aún estaban ahí. Otros se habían retirado, pero mantenían influencia. Envié mensajes breves directos. No pedí favores. Pedí tiempo. Algunos no respondieron. Otros lo hicieron con cautela. Uno aceptó reunirse. Era suficiente. Volví al proyecto que había estado analizando antes, esta vez con otra perspectiva. Ya no era una sospecha aislada, era parte de algo más grande. Las empresas intermediarias, los movimientos financieros, las decisiones fragmentadas. Todo encajaba dentro de una lógica que antes no podía ver completa. No era desorden, era diseño. Y cuanto más profundizaba, más claro se volvía que ese diseño tenía un propósito: mover el control sin que pareciera un movimiento directo. Mientras avanzaba, empecé a notar algo más: restricciones, archivos que ya no podía abrir, accesos bloqueados. El sistema estaba reaccionando. Alguien había detectado movimiento. No sabían exactamente qué, pero sabían que algo estaba pasando. No me detuve. Construí 2 narrativas en paralelo. Una emocional basada en el legado de mi abuela y otra técnica basada en los riesgos reales de lo que estaban haciendo. Sabía que una sola no bastaría. Necesitaba que entendieran y que temieran ignorarlo. En algún punto me detuve. Miré la pantalla, las conexiones, los nombres, todo lo que había armado en tan poco tiempo. Y por un instante dudé, no porque la información no fuera clara, sino porque la voz que había escuchado toda mi vida seguía ahí, esa que decía que no era suficiente, que no entendía, que no pertenecía a ese nivel. Respiré hondo. Recordé a mi abuela y seguí. Fue entonces cuando lo encontré, un documento que no había visto antes, no porque estuviera oculto, sino porque no había sabido dónde buscar. Era un acuerdo preliminar con firmas digitales, fechas recientes. Lo abrí sin pensar demasiado. Y ahí estaba, el nombre de Camila Montes. Parpadeé esperando haber leído mal. Revisé de nuevo. Seguía ahí. No como una mención secundaria, no como una observadora, como participante activa. Busqué más. Apareció en otro archivo y en otro. Siempre en puntos clave, siempre en decisiones estructurales. El aire en la habitación se volvió pesado. Camila no solo sabía, Camila estaba dentro. Sentí un silencio extraño dentro de mí. No hubo un estallido emocional inmediato.
No hubo rabia explosiva. Fue algo más lento, más profundo. Una comprensión que se iba acomodando pieza por pieza. Recordé su voz en la oficina. No es como si fuera a competir con nadie. No era desdén. Era seguridad. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Volví al documento inicial. La fecha estaba clara. El mismo día que me despidieron. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Todo encajó en ese instante con una precisión que me heló que me heló la sangre. No había sido un daño colateral, había sido una decisión. Y ella había firmado. Cerré la laptop lentamente. Ya no era una confrontación entre mi padre y yo. No era una lucha por reconocimiento. Era algo mucho más grande. Una estructura completa diseñada para concentrar poder y eliminar cualquier variable que no encajara. Yo era esa variable, y ahora entendía por qué. No porque fuera débil, sino porque no podían controlarme. Me levanté de la silla y caminé unos pasos por la habitación. No necesitaba más pruebas para entender el cuadro general. Lo que tenía era suficiente, más que suficiente. El tiempo seguía corriendo. Volví a abrir la laptop y empecé a organizar la presentación final. ¿Qué mostrar primero? ¿Qué guardar? ¿Cómo conectar cada pieza para que no pudieran desarmarlo con facilidad? Julián confirmó que podíamos solicitar una reunión extraordinaria del Consejo. Ese sería el momento. Intenté acceder a un último archivo, algo que podría reforzar aún más la estructura. Acceso denegado. Sonreí levemente. Ya no importaba. Sabía lo suficiente. Cerré todo. Por primera vez en años no sentí miedo. No necesitaba que creyeran en mí. Solo necesitaba que no pudieran ignorarme. Miré una vez más el documento con la firma de Camila. La fecha, el contexto, todo. Y entonces lo entendí con una claridad que ya no podía negar. Dejé de preguntarme por qué me habían sacado, porque la respuesta era simple. Yo no era un error. Yo era exactamente lo que estaban intentando eliminar. Y Camila había firmado para que eso ocurriera. El ascensor subía en silencio, reflejando mi imagen en las paredes de acero, como si fuera otra persona. Durante años había evitado ese piso, ese nivel, donde se tomaban decisiones que definían el rumbo de todo. No porque no pudiera llegar, sino porque nunca me invitaron a hacerlo. Esa mañana, sin embargo, no estaba ahí para ser invitada. Las puertas se abrieron en el piso 42 y el aire se sintió distinto, más frío, más denso. Caminé por el pasillo con la carpeta en la mano, cada paso firme medido como si el cuerpo hubiera decidido por sí solo que no podía permitirse dudar ahora. Antes de llegar a la sala, un asistente me interceptó. No está en la lista, dijo sin mirarme realmente. Lo sé, respondí. Aún así voy a entrar. Intentó insistir, pero no tuvo tiempo. La puerta se abrió y Camila apareció, impecable como siempre. Su expresión cambió apenas un segundo al verme lo suficiente para confirmar que no esperaba mi presencia. Blanca dijo con una sonrisa controlada: «Este no es tu lugar». Mi padre apareció detrás de ella frunciendo ligeramente el ceño. «Regresa a tu posición», añadió con ese tono que durante años me había hecho retroceder sin cuestionar. Esta vez no. No respondí. No levanté la voz. No hizo falta. Julián apareció a mi lado en ese momento con la misma calma de siempre. Mostró documentos, explicó brevemente la base legal de mi presencia. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor, que reconocí de fotografías antiguas con mi abuela, intervino. «Déjenla entrar». Hubo un silencio breve. Luego un paso atrás. Entré. La sala era exactamente como la había imaginado. Una mesa larga, 12 sillas ocupadas, una vista panorámica de la ciudad que parecía recordarle a todos por qué estaban ahí. Las miradas se giraron hacia mí. Algunas curiosas, otras incómodas, ninguna amable. Mi padre tomó la palabra antes de que yo pudiera decir nada.
Esto no es necesario, dijo dirigiéndose al consejo. Es un asunto personal que no debería interferir con esta reunión. No es personal, respondí por primera vez dentro de esa sala. Es estructural. Algunas miradas cambiaron. Apenas. Pero lo suficiente. Camila intervino entonces con una sonrisa suave que no llegaba a los ojos. Blanca, no tienes experiencia para estar aquí. Esto no es un juego. El director financiero asintió apoyando. No tiene el contexto necesario para entender lo que se está discutiendo. No respondí de inmediato. Dejé que terminaran. Dejé que construyeran una vez más la narrativa que siempre habían usado. Luego abrí la carpeta. No empecé defendiéndome. Saqué el cheque. Lo coloqué sobre la mesa. El silencio fue inmediato. No por respeto, por sorpresa. Esto está a mi nombre, dije. Y no forma parte de ninguna estructura que ustedes controlen. Alguien se inclinó ligeramente hacia adelante. Otro intercambió una mirada con su vecino. La atención había cambiado. Continué. Saqué los documentos legales. Mi abuela creó un fondo independiente hace años, previendo este escenario. El nombre de Teresa Saldaña tuvo un efecto distinto en la sala. No era solo historia, era peso, legitimidad. Esto no es una discusión emocional, añadí. Es una cuestión de control. Mi padre intentó intervenir. Esto es una interpretación manipulada de... En 2018 intentaste removerla del control de la empresa. Lo interrumpí sin elevar la voz. El silencio volvió, más denso. Saqué el documento. Lo deslicé hacia el centro. No funcionó, continué. Pero dejó claro algo. No terminé la frase. No hacía falta. Algunas miradas se dirigieron hacia él. Por primera vez no era la figura incuestionable en la sala. Seguí. El proyecto actual, dije cambiando de carpeta, no es una expansión normal. Es una estructura diseñada para redistribuir el control sin hacerlo evidente. Expliqué lo necesario, sin tecnicismos innecesarios. Mostré conexiones, flujos, patrones. No hablé rápido, no dudé. El director financiero intentó intervenir. Eso es una simplificación. Es un diseño, lo corregí. Y ustedes lo saben. No levanté la voz. Pero ya no era necesario. Entonces llegué al punto final. Saqué el documento con la firma. Lo coloqué sobre la mesa. Y esto, dije, es lo que lo confirma. Camila no se movió de inmediato. Miró el papel. Luego a mí. Eso no significa lo que crees, respondió. No discutí. Saqué otro documento. Y otro. Las conexiones estaban ahí. Claras. Imposibles de ignorar. El silencio ya no era sorpresa. Era comprensión. Mi padre intentó recuperar el control elevando ligeramente la voz. Esto es un ataque personal disfrazado de... Es un riesgo para la empresa, lo interrumpí. Y para todos los que están en esta mesa. Eso cambió todo. Porque ya no se trataba de mí. Se trataba de ellos. Propongo una auditoría independiente, continué. Congelar decisiones clave. Y someter esto a ti a un voto de confianza. No pedí poder. Pedí proceso. Eso era más difícil de rechazar. El presidente del consejo asintió lentamente. Procedamos a la votación. El tiempo se volvió extraño. Cada voto cayó como si pesara más de lo que debía. Uno en contra. Otro. Silencio. Luego uno a favor. Otro en contra. La tensión crecía con cada decisión. Cuando terminó el resultado, fue claro. 7 en contra de mi padre, 4 a favor, una abstención. No hubo aplausos, no hubo palabras, solo silencio. Mi padre se quedó inmóvil unos segundos, luego asintió apenas. Se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Camila no se movió. Su expresión había cambiado por completo. No había control. No había narrativa. Solo realidad. Yo no sonreí. No celebré. No sentí victoria. Sentí cierre.
Algo que había estado abierto durante años, finalmente se había terminado. Me quedé unos segundos más observando la mesa, las personas, el espacio. Ya no era invisible, pero tampoco era el centro. Era algo distinto, alguien que no podían ignorar. Me levanté y salí de la sala. El pasillo parecía más largo ahora, más silencioso. Julián caminó a mi lado sin decir nada al principio. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. Tu abuela dejó algo más. Me detuve. Lo miré. Que Julián sostuvo mi mirada un segundo. Algo que debías entender después de esto. Sentí una tensión nueva distinta a todo lo anterior. No era miedo, era expectativa. No solo quería que ganaras, añadió. Quería que entendieras por qué perdiste durante tantos años. Y en ese momento supe que la historia aún no había terminado. Salí del piso 42 sin mirar atrás con la sensación de que el silencio pesaba más que cualquier palabra que se hubiera dicho dentro de esa sala. El pasillo estaba vacío y por primera vez en mucho tiempo no había nadie observándome, evaluándome, decidiendo en qué lugar debía estar. Caminé despacio, como si necesitara darle tiempo a mi cuerpo para entender lo que acababa de pasar. Había esperado ese momento durante años, y sin embargo no se sentía como una victoria. No hubo euforia, no hubo alivio inmediato, solo claridad. Blanca. La voz de mi padre me alcanzó antes de que llegara al ascensor. Me detuve, no por miedo, por decisión. Me giré lentamente. Él y mi madre estaban ahí de pie juntos como siempre habían estado, cuando se trataba de mantener la estructura intacta. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó él con la voz contenida pero cargada. No respondí de inmediato. Lo miré como nunca antes lo había hecho, sin buscar aprobación, sin intentar anticipar su reacción. Sí, dije finalmente. Lo veo con mucha claridad. Mi madre dio un paso al frente. Destruiste a tu propia familia. La frase quedó suspendida entre nosotros. Durante años habría hecho cualquier cosa por no escucharla, por corregir lo que fuera necesario para que no fuera cierta. Pero ya no. No respondí con calma. Esto no empezó hoy. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Solo dejó de ocultarse. Ninguno de los dos supo qué decir a eso. O tal vez no quisieron, porque en el fondo sabían que era verdad. Camila apareció unos segundos después. Su presencia ya no tenía el mismo peso. No porque hubiera dejado de ser fuerte, sino porque ya no estaba protegida por la narrativa que la sostenía. Sus ojos se movieron entre nosotros intentando encontrar una posición, un punto desde donde reconstruir lo que se había roto. Esto no tenía que ser así, dijo con una mezcla de frustración y algo más difícil de nombrar. La miré. Por primera vez no la vi como alguien inalcanzable. La vi como alguien que había aprendido a jugar dentro de un sistema y ahora estaba atrapada en él. Siempre fue así, respondí. No hubo más palabras. No eran necesarias. El ascensor llegó. Entré. Las puertas se cerraron separándonos no solo físicamente, sino en algo mucho más profundo. Una semana después, la historia ya no era privada. En ciertos círculos de la Ciudad de México, el nombre Montes empezó a aparecer con otro tono. No en titulares escandalosos, pero sí en conversaciones cuidadosas. Acuerdos que se retrasaban, llamadas que no se devolvían, socios que empezaban a preguntar más de lo habitual. Mi padre perdió algo que siempre había considerado intocable: la percepción de control. Camila desapareció parcialmente del foco, no de forma dramática, no como una caída pública, pero sí lo suficiente como para que la gente empezara a preguntarse si todo lo que habían visto de ella era completo. Mi madre empezó a quedarse en silencio más tiempo del habitual. Yo no celebré nada de eso, porque entendí algo que no había visto antes. Esto no era una historia de victoria, era una historia de revelación. Acepté un rol dentro de la empresa.
No como heredera, no como reemplazo, sino como asesora estratégica. No porque necesitara el título, sino porque entendía el sistema lo suficiente como para influir en él sin convertirme en lo mismo que lo había creado. Me mudé a un lugar propio. Por primera vez un espacio que no estaba definido por la historia de alguien más. Tomaba decisiones sin consultar, sin pedir permiso, sin esperar validación. Y aún así, lo más importante no era eso. Lo más importante era lo que ya no necesitaba. No necesitaba que me eligieran. No necesitaba que me entendieran. No necesitaba encajar. Días después, Julián me entregó el último documento que mi abuela había dejado. Me dijo que debía leerlo sola, que era lo único que no podía explicarme. Lo abrí en mi apartamento en silencio. La carta era más corta que la anterior, más directa y más difícil de procesar. Decía algo que al principio no quise aceptar, que mis padres nunca creyeron realmente que yo fuera incapaz, que lo sabían, que habían visto desde el principio que yo pensaba diferente, que conectaba cosas que otros no veían, que no seguía las reglas como esperaban, y que eso los incomodaba, no porque fuera un problema inmediato, sino porque no podían controlarlo. Así que hicieron lo único que sabían hacer. Le pusieron un nombre, lo repitieron, lo reforzaron, hasta que yo misma lo creí. Es más fácil reducir a alguien que no puedes controlar que aprender a convivir con lo que no entiendes. Escribió mi abuela. Me quedé en silencio durante varios minutos después de terminar la carta, recordando frases, momentos, miradas. Todo encajaba ahora con una claridad que dolía más que cualquier insulto. No fue que no me vieran, fue que sí lo hicieron, y eligieron ignorarlo. Respiré hondo, y por primera vez no sentí rabia, sentí libertad. Porque si eso era cierto, entonces nunca fui el problema. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. No iba a buscar venganza más allá de lo que ya había hecho. No iba a intentar reconstruir algo que nunca había sido real. Tampoco iba a fingir una reconciliación que no existía. Simplemente iba a vivir sin ese peso, sin ese nombre, sin esa versión de mí que otros habían construido. Esa noche me senté frente a la ventana mirando la ciudad, la misma ciudad donde todo había ocurrido, donde había sido invisible, donde había sido etiquetada, donde había sido descartada y donde finalmente había decidido dejar de pedir permiso para existir. Si alguna vez alguien te hizo sentir que no era suficiente, que no encajabas, que no tenías lugar en tu propia familia o en tu propio camino, quiero que lo escribas, no para que te expliquen nada, sino para que lo saques de donde lo has guardado tanto tiempo. A veces no somos el problema. Solo estamos rodeados de personas que necesitan que lo creamos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, tal vez no fue casualidad. Quédate, porque hay historias que no solo se cuentan para entretener. Se cuentan porque alguien en algún lugar necesita escucharlas para entender algo que nunca le dijeron. Nunca supe si mis padres llegaron a punto a entender quién era realmente, pero por primera vez en mi vida eso dejó de importarme. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.